Hola, bienvenidos a Universo Gracias. Quiero comenzar este episodio con una pregunta. Si mañana despertaras en un hospital psiquiátrico y alguien te dijera que estás ahí porque tienes una enfermedad mental, ¿cómo demostrarías que estás bien? Piénsalo por un momento. ¿Cómo demostrarías que eres tú? ¿Cómo demostrarías que lo que estás diciendo es verdad? ¿Cómo demostrarías que no estás enfermo? Probablemente empezarías hablando. Explicarías quién eres. Contarías tu historia. Dirías que no sabes por qué estás ahí. Intentarías comportarte con normalidad. Intentarías convencer a los médicos, a los enfermeros y a las personas que te rodean. Pero aquí aparece una pregunta bastante inquietante. ¿Qué pasaría si desde el momento en que alguien decidió que estabas enfermo, todo lo que hicieras comenzara a interpretarse desde esa perspectiva? Si te quedas callado, quizá piensen que estás retraído. Si hablas demasiado, quizá piensen que estás agitado. Si lloras, quizá sea un síntoma. Si dices que estás tranquilo, quizá estén interpretando tu tranquilidad como falta de conciencia sobre tu enfermedad. Entonces, ¿cómo demostrarías que estás cuerdo? Esta pregunta fue precisamente una de las que inspiraron uno de los experimentos más famosos y controvertidos de la historia de la psicología. Su nombre fue On Being Sane in Insane Places, algo que podríamos traducir como estar cuerdo en lugares de locos, y fue publicado por el psicólogo David Rosenhaus en 1973. Y la historia es bastante increíble. Rosenhaus quería explorar una pregunta muy sencilla, pero profundamente complicada. ¿Podemos distinguir realmente entre una persona sana y una persona con una enfermedad mental cuando solamente observamos su comportamiento dentro de una institución psiquiátrica? Para investigarlo, 8 personas que, según el relato publicado por Rosenhaus, no tenían antecedentes de trastornos psiquiátricos, acudieron voluntariamente a 12 hospitales psiquiátricos diferentes de Estados Unidos. Entre ellas, había profesionales de la salud mental, un pediatra, una pintora, una ama de casa y una estudiante de psicología. Su misión era muy sencilla. Tenían que acudir al hospital y decir que estaban escuchando una voz. No tenían que fingir comportamientos extraños. No tenían que inventarse una personalidad. No tenían que actuar como una persona con una enfermedad mental. Solamente tenían que reportar ese síntoma. Y las palabras que supuestamente escuchaban eran bastante peculiares: vacío, hueco y golpe. Las voces eran descritas como desconocidas y del mismo sexo que la persona que las escuchaba. Y entonces ocurrió algo que cambiaría la historia del experimento. Los 8 fueron admitidos, y una vez dentro dejaron de fingir. Volvieron a comportarse como lo hacían normalmente. Hablaron con otras personas, observaron, escribieron, participaron en las actividades. Dijeron que ya no escuchaban las voces. Y de acuerdo con el artículo de Rosenhan, aún así fueron diagnosticados y permanecieron internados durante un tiempo considerable. La estancia media reportada fue de alrededor de 19 días. La conclusión de Rosenhan fue provocadora. Quizá el contexto en el que observamos a la persona cambia la manera en la que interpretamos todo lo que hace. Y aquí es donde la historia deja de ser solamente un experimento de psicología, porque hay una pregunta mucho más grande detrás. ¿Cuánto de lo que queremos saber sobre una persona está determinado por la etiqueta que le hemos puesto? Imagina que conoces a alguien y te dicen: es una persona muy difícil. Antes de hablar con ella, ya tienes una idea. Entonces esa persona hace un comentario y piensas: ahí está, yo sabía que era difícil. Después hace algo amable. Quizá ni siquiera le das demasiada importancia. Pero si te hubieran dicho: es una persona muy amable,
tal vez interpretarías exactamente el mismo comportamiento de otra manera. Eso es lo fascinante de las etiquetas. No solamente describen, también pueden modificar la manera en la que observamos. Y esto no ocurre únicamente en los hospitales. Ocurre en nuestras familias, en nuestras relaciones, en el trabajo, en las amistades y también dentro de nosotros mismos. ¿Cuántas veces alguien nos ha dicho, tú eres así? Y con el tiempo comenzamos a creerlo. Soy demasiado sensible, soy mala para las relaciones, soy desorganizada, soy insegura, soy complicada, soy la fuerte de la familia, soy la que siempre arruina todo. Yo no sirvo para esto. Y poco a poco dejamos de decir, a veces hago esto, y comenzamos a decir, yo soy esto. Y hay una diferencia enorme, porque una conducta puede cambiar, una emoción puede cambiar, una etapa puede cambiar. Pero cuando convertimos algo que hacemos en una definición de nuestra identidad, empezamos a vivir desde esa etiqueta. Bueno, ya todo esto, ¿qué significa ser normal? Aquí aparece otra pregunta todavía más interesante. ¿Qué significa estar bien? Porque muchas veces hablamos de normalidad como si fuera una línea perfectamente definida. De un lado están las personas normales y del otro las personas que no lo son. Pero la experiencia humana es mucho más compleja. Todos tenemos pensamientos extraños. Todos tenemos días en los que no queremos levantarnos. Todos tenemos momentos de ansiedad. Todos podemos sentir miedo. Todos podemos tener pensamientos contradictorios. Todos podemos atravesar periodos de tristeza. Todos podemos sentirnos perdidos. La salud mental no significa estar feliz todo el tiempo. Y tampoco significa no tener dificultades. Tener una condición de salud mental tampoco hace que una persona sea menos valiosa, menos inteligente o menos capaz. Por eso es importante no interpretar el experimento de Rosenhan como una prueba de que la enfermedad mental no existe o de que los diagnósticos son simplemente etiquetas arbitrarias. Eso sería una conclusión demasiado sencilla. La salud mental existe. Los trastornos mentales pueden ser reales, dolorosos y profundamente incapacitantes. Y recibir un diagnóstico adecuado puede ser el primer paso para obtener ayuda. Lo interesante del experimento es otra cosa. Nos obliga a preguntarnos, ¿estamos viendo realmente a la persona o solamente estamos viendo el diagnóstico que le hemos asignado? Y si dejaras de intentar demostrar quién eres, hay algo curioso en la pregunta con la que comenzamos. ¿Cómo demostrarías que estás cuerdo? Quizá nuestra primera reacción sería intentar convencer a los demás, explicar, justificar, demostrar, pero quizá eso también ocurre en nuestra vida cotidiana. Intentamos demostrar que somos suficientes, que somos buenas personas, que somos exitosos, que somos fuertes, que somos inteligentes, que merecemos amor, que estamos bien. Y a veces nos cansamos intentando construir un expediente para demostrarle al mundo quiénes somos. Pero quizá no necesitamos demostrar nuestra identidad todo el tiempo. Quizá podemos simplemente vivir. No todo el mundo va a entenderte. No todo el mundo va a estar de acuerdo contigo. No todo el mundo va a interpretar correctamente tus decisiones. Y eso también forma parte de ser una persona. Quiero invitarte a hacer algo. Si puedes, cierra los ojos. Respira profundamente. Y piensa en una etiqueta que hayas llevado durante mucho tiempo. Puede ser algo que alguien de tu familia te dijo. Algo que tu pareja te hizo creer. Algo que aprendiste durante la infancia.
o incluso algo que tú misma comenzaste a repetir. Soy demasiado, no soy suficiente, yo siempre, yo nunca. Ahora pregúntate, ¿quién sería yo si dejara de definirme por esta frase? Respira y piensa en esto. Una experiencia no tiene por qué convertirse en una identidad. Un error no tiene por qué convertirse en una personalidad. Una etapa difícil no tiene por qué convertirse en tu historia completa. Y una etiqueta no tiene por qué convertirse en una sentencia. Entonces, volvamos al principio. Si mañana despertaras en un hospital psiquiátrico y alguien te dijera, tienes que demostrar que estás bien, ¿cómo lo harías? Tal vez hablarías, tal vez explicarías tu historia, tal vez intentarías comportarte de cierta manera. Pero quizá no existe una prueba perfecta, porque somos demasiado complejos para reducirnos a una sola conducta. Y eso también es cierto fuera de un hospital. No somos nuestro peor día. No somos nuestro diagnóstico. No somos nuestra ruptura. No somos nuestra ansiedad. No somos nuestro fracaso. No somos la opinión que alguien tuvo de nosotros. No somos una etiqueta. Somos personas en constante movimiento. Y quizá eso es lo que más me gusta de esta reflexión, que nos recuerda que una persona nunca puede resumirse completamente en una palabra. Quizá el verdadero mensaje que podemos rescatar de toda esta historia no es decidir quién está de acuerdo y quién no, ni cuestionar la existencia de la enfermedad mental, ni pensar que los profesionales nunca se equivocan. Es algo mucho más sencillo. Recordar que detrás de cualquier etiqueta hay una persona. Una persona con una historia, con experiencias, con miedos, con contradicciones, con días buenos y días malos. Y nosotros también somos eso. No necesitamos tener todo resuelto para estar avanzando. No necesitamos ser felices todo el tiempo para estar bien. No necesitamos demostrarle a todo el mundo que somos suficientes. Y tampoco tenemos que vivir para siempre dentro de las etiquetas que alguna vez nos pusieron. Así que la próxima vez que te escuches diciendo yo soy así, detente un segundo y pregúntate, ¿de verdad soy así o aprendí a verme así? Porque quizá hay una versión de ti que todavía no conoces. Una versión que aparece cuando dejas de repetir la historia que otros escribieron sobre ti. Y quizá esa sea una de las formas más bonitas de sanar. No convertirte en otra persona, sino descubrir quién eres cuando dejas de cargar con todas las definiciones que alguna vez pusieron sobre ti. Gracias por acompañarme en un episodio más de Universo Gracias. Y si hoy te quedas con una sola pregunta, que sea esta. Si mañana desaparecieran todas las etiquetas que existieran sobre ti, ¿quién serías tú? Esto fue Universo Gracias. Mi nombre es Tere Díaz y nos escuchamos en el próximo episodio.